Bienvenidos al programa Astronomía en Latinoamérica de la Universidad Galileo. Este día nos honra con su presencia el doctor Fernando Quevedo. El doctor Fernando Quevedo, para conocimiento de ustedes, él es físico guatemalteco, es doctorado en la Universidad de Austin, Texas, bajo la dirección del premio Nobel Steven Weinberg. Ha trabajado en el CERN, en la Universidad de McGill en Canadá, en el Instituto de Física de Neuchâtel en Suiza, en el Laboratorio Nacional Los Álamos en Estados Unidos. Fue profesor de física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 1998 forma parte del grupo de matemática aplicada y física teórica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde es profesor de física. Forma parte de los colegios Gonville y Caius, y ha sido reconocido, ha tenido muchos reconocimientos y premios, como por ejemplo la Universidad de San Carlos en Guatemala le otorga un doctorado honoris causa. Ha recibido el premio al mérito Wolfson. La Universidad del Valle también le ha otorgado un doctorado honoris causa. Recibió el John Solomon Guggenheim Foundation Fellowship, un premio. El premio también de 1998 del Instituto de Física de Altas Energías, y es autor de más de 100 publicaciones. Imagine usted este currículum con quien estamos hablando el día de hoy. Así que es realmente un honor que nos haya aceptado la invitación. Y bienvenido, doctor Fernando Quevedo, a esta entrevista. Muchas gracias. El motivo de nuestra entrevista era principalmente porque hace unos meses o recientemente estuvimos leyendo sobre la posibilidad de que se haya descubierto una quinta fuerza fundamental. Algunas publicaciones aparecieron ahí en que aparentaba que estaban en las posibilidades de descubrir una fuerza fundamental nueva en el CERN o no sé si es en el colisionador de hadrones, pero para podernos explicar esto un poco, quisiéramos preguntarle, ¿es posible esto que se haya, hay posibilidades fuertes para que se descubra una nueva fuerza fundamental, aparte de las que se conocen? Sí, bueno, sí, realmente podemos ver un poquito atrás para ver cómo lo pongo esto en contexto. O sea, sabemos que hay 4 fuerzas y eso está clarísimo. Las 4 fuerzas son la gravitación, que todos conocemos, el electromagnetismo, que es la luz, esencialmente, la interacción mediada por la luz, que es la que domina más o menos en nuestro día a día. Y hay otras 2 interacciones que son a nivel microscópico, que es la interacción fuerte, que mantiene pegados a las partículas en los núcleos de los átomos, y las interacciones débiles, que es la que permite que se queme el sol, por ejemplo. Entonces, esas son 4. Y todo el gran trabajo de los físicos de altas energías, que se llama, es tratar de entender estas 4 interacciones y todas las partículas básicas que interactúan con ellas, como los quarks, los electrones, etc. Entonces, a eso nos pasamos todo el tiempo nosotros tratando de entender las partículas fundamentales que nos componen a todos y cómo interaccionan. Las partículas elementales, los quarks, les decía antes, hacen a los núcleos de los átomos esencialmente, pero también está el electrón, que es el que está siempre bueno, a la base de la electrónica, la parte que compone los átomos, además del núcleo, y bueno, que es la partícula que todos realmente sabemos que existen. Pero hay más partículas. Se ha descubierto en los últimos 50 años que hay 3 clases de partículas, 3 familias se llaman. Entonces, al electrón, que lo conocemos bien, hay una partícula casi igual que el electrón, que se llama el muón, que tiene todas las propiedades iguales al electrón, solo que es más pesado. Y todavía hay otra más que se llama el leptón tau, que también es igual que el electrón, pero todavía es más pesado que el muón. Entonces, esas son las 3 familias, el electrón, el muón y el tau. Y para cada quark que conocemos también está en 3 familias, etc. Entonces, y los neutrinos también están en 3 familias. Esas son las partículas fundamentales. Muy bien.
Lo que se descubrió hace poco, y fue en Fermilab, en el laboratorio Fermilab que está en Chicago, en Estados Unidos, es algo muy, muy concreto que se refiere a una partícula que se llama el muón, de la que les decía antes, que es casi igual al electrón. Y esas partículas tienen algo que se llama el momento magnético. Son cómo interactúan con la luz, por ejemplo, con el electromagnetismo. Tienen carga eléctrica, pero también tienen algo que se llama el momento magnético. ¿No? O sea, es cómo responde a campos magnéticos, digamos, y entonces eso tiene que ver con lo que se llama spin, con la partícula, con una propiedad interna de rotación de las partículas. Y, y estas son de las cantidades que se saben muy bien. Entonces, el gran éxito de la física de partículas desde los años 40 hasta ahora es que entendemos tan bien las interacciones y las partículas que podemos calcular con una precisión, pero increíble, ¿eh? Digamos, de 11 cifras decimales de precisión para que una cantidad es lo que es. Entonces, el muón, igual que otras partículas, tienen este momento magnético. Si el muón no se acoplara a nadie, si estuviera solo, ese momento magnético sería exactamente igual a 2. Es una cantidad, G igual a 2. Pero como se acopla a todos, ahí está siempre lo que dicen, gracias a la mecánica cuántica, el vacío no es vacío, entonces siempre están creándose partículas entre partículas y aniquilándose inmediatamente. Entonces, siempre alrededor de un muón hay algo más cuántico. Entonces, el momento magnético no es exactamente igual a 2, sino que difiere de 2, pero es una cantidad infinitesimal pequeñísima. Pero la precisión de la teoría y el experimento es tan buena que, aunque estén de acuerdo, digamos, no me acuerdo exacto, son 9 cifras decimales, en la 10 empiezan a ver una pequeña diferencia de lo que se espera con el cálculo que escala en la teoría. Y esto se ha ido acumulando con los años. Entonces la gente sabía que el G-2, se llama el G-2 del muón, no encajaba perfectamente con el cálculo teórico, pero siempre hay pequeñas desviaciones estadísticas, etcétera. La gente no lo ha tomado tan en serio, pero sí se le ha ido siguiendo la pista, digamos, por muchos años. Y ahora lo que se descubrió ahora es que la evidencia es mucho más fuerte. O sea que la probabilidad de que esto sea un problema estadístico o algo así es muy baja. Entonces es uno en, no sé, en 40,000 o algo así, de que no sea algo nuevo. Entonces, quiere decir que la probabilidad es que lo más probable es que sí es algo nuevo. Ahora la gente trata de especular qué es lo que puede ser eso nuevo. Entonces, una de las formas en que se le presenta al público es, de repente es una nueva fuerza. Pero, pero realmente lo que se descubrió es que el momento magnético del muón no encaja perfectamente con lo que nuestro modelo de la física de partículas predice. Y esto es muy importante porque tenemos la física de partículas tiene un éxito impresionante porque existe lo que se llama el modelo estándar. Todos los experimentos son consistentes con el modelo estándar. Uno hace un cálculo y lo puede poner a prueba y funciona, digamos. Entonces, esta sería la primera desviación del modelo estándar. Entonces, contrario al Higgs, cuando se escribió el Higgs, que fue hace ya, ¿cuánto? Ya hace bastantes años, no me acuerdo, hace como 2012, creo. 12 años, algo así. Ujú. El Higgs fue la culminación de la verificación experimental del modelo estándar. Se predecía, sabía que tenía que estar ahí y se encontró. Entonces fue un gran descubrimiento porque era algo que tenía que estar ahí para que todo encajara. Entonces, como sí está ahí y en la masa que se espera, entonces eso terminó de convencernos a todos que el modelo estándar es perfecto. Ahora ya es un paso más adelante. Ahora empiezan a verse las debilidades del modelo estándar. Entonces aquí ya, al descubrirse que el G-2 no es lo que te predice el modelo estándar, entonces ya eh, esto implica que tiene que haber algo más. Entonces, ¿qué va a ser algo más? Va a ser una partícula extra o una interacción extra, por ejemplo. Entonces, lo que más le llega a la gente es una quinta fuerza. Entonces, suena más bonito que es una partícula con tal spin y tal masa, porque eso no lo dice mucho la gente. Entonces, pero lo importante es que nadie sabe lo que es, porque eso es una indicación indirecta. Se mide esta cantidad, el momento magnético del muón, no coincide con todos los conocimientos que salen, entonces tiene que haber algo más que está interactuando con el muón que produce este cambio. Entonces, ¿qué es eso? No sabemos. Entonces, sí, entonces hay gente especulado varias posibilidades. Digamos, el, em,
el día después que salió el anuncio, habían más de 20 artículos tratando de explicarlo. Así, Exactamente, todos los días, sí, y después cada día sale algo más. O qué sea, todo, rápido. está con, todo el mundo se sabía que iban a anunciar algo, entonces la gente tenía ya planeado su propuesta, y si apenas lo anunciaban, nada, le ponían los numeritos y publicaban el artículo, porque todo el mundo quiere ser de los primeros que explican el experimento. Así que es muy realmente emocionante, porque teníamos tiempo desde el Higgs que no se descubría algo concreto nuevo en física de partículas. O sea, sí ha habido grandes descubrimientos con las ondas gravitacionales, etcétera, que son en gravitación, pero en partículas, después del Higgs no había pasado nada así tan emocionante, digamos, algo tan Importante. novedoso como esto. Entonces, sí, realmente hay razón para estar emocionado, digamos, realmente está muy bien. Ah, es decir, sí hay algo nuevo ahí. Hay algo que se va a descubrir seguramente. Es algo nuevo, sí. Entonces, seguro, entonces lo que se está observando aquí es que la evidencia indirecta de que hay algo nuevo. Entonces, eso es importante también porque está el experimento más importante, más grande, es el LHC, donde se descubrió el Higgs en Ginebra. Y es el que tiene energías más altas, más grandes. Es el que puede descubrir cosas nuevas. El experimento que descubrió el momento magnético del muón no puede descubrir cosas nuevas, solamente cosas indirectas. Nada más puede, usando la precisión que se sabe, si hay indicación de que va a haber algo, pero no puede descubrir ese algo. En cambio, el LHC en Ginebra sí tiene la energía suficiente para descubrir nuevas partículas. Entonces, esto puede ser un preámbulo a que, digamos, dentro de unos años en el CERN se puedan descubrir esas partículas que son las que causan el cambio en el momento magnético del mundo. Esperamos que sean a esas energías suficientemente bajas para que sean detectables en un futuro no muy lejano. Eh, pero también es importante porque como la física de partículas solamente se plantea problemas fundamentales, sin ninguna aplicación a nada. Entonces es muy difícil para nosotros conseguir fondos para, para desarrollar los experimentos. Entonces, cada vez que alguien planea un experimento, tiene que tener un buen argumento para que los países que estén financiándolo digan, bueno, vamos a dar esto porque seguro que se va a descubrir tal cosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ginebra, en el CERN, toda la comunidad europea se unió porque sabían que se tenía que descubrir el Higgs. El Higgs iba a estar ahí, la partícula Higgs tenía que estar ahí. Entonces sí sabían que por lo menos eso se iba a descubrir. Tal vez se descubriría algo más, pero por lo menos el Higgs. Y eso pasó. Entonces Ah, ahora esta nueva indicación nos da un argumento para que se creen un futuro experimento donde se puedan detectar las partículas que creen esto, porque se sabe uno que hay algo más ahí. Entonces, y eso que está ahí está a energías relativamente bajas porque está causando un efecto medible en el momento magnético del mundo. Entonces, esperemos que este sea un punto para realmente atraer eh, que se financien proyectos futuros para buscar qué es esta nueva partícula o esta nueva fuerza. me alegro de saber que tenga una base sólida, porque también ha habido casos como el que se habló de unos neutrinos que viajaban a más velocidad que la velocidad de la luz, y Sí, no, después es como que no, ¿verdad? No, no, era un... no. Sí, eso es muy bien que lo mencionaste, porque esto siempre pasa, ¿verdad? Realmente eso es lo fabuloso de la ciencia, es que uno está buscando cosas y encuentra a veces algo inesperado. Entonces, en el caso de eso de los neutrinos fue hace como, no sé, como 20 años, me imagino. Y claro, nadie se lo creía. Digamos, ahí sacaron el artículo experimental, los teóricos, ahí no hubo 20 artículos el día siguiente para explicarlo. Sí hubo cierta gente que trabajó en eso después, pero muy pocos, porque realmente uno sabe que ir a la velocidad más rápido que la luz, esto no funciona. Eh, pero sí, ellos tenían el derecho de, de publicar sus resultados y ver, y se necesitaba una explicación. Después se encontró una explicación muy directa, era una fluctuación estadística y eso, se fue la evidencia y no pasó nada. Eh, pero entonces lo bueno de la ciencia es que sí está uno, uno no puede salirse con lo que quiera. Digamos, es que dicen que descubrió esto, se pone a prueba hasta que lo tienen que verificar que está bien, o si no, se elimina. Y en ese caso se eliminó. Por eso es que
esto del momento magnético del muón tiene años, 15 años de que está haciendo cada vez, se mide y que siempre está con diferencias del modelo estándar, pero uno no puede, las fluctuaciones estadísticas pasan a cada rato, eso es parte de lo que es la ciencia experimental, siempre hay fluctuaciones estadísticas. Entonces, entonces ahora, por ejemplo, para el Higgs, 6 meses antes ya había cierta evidencia. Entonces, todo eso se mide en lo que se llama desviaciones estándar. Bueno, tienen la curva de la gaussiana, de la campana de Gauss. Entonces, ¿qué tan lejos está comparado con desviaciones estándar la probabilidad de que no sea cierto? Entonces, se necesita, el criterio que se usa en física de partículas es que tiene que ser 5 desviaciones estándar. O sea que imagínate la campana de Gauss, 5 veces Sí. el ancho de la pantalla, de la campana, entonces te tira hasta la colita, hasta la cola. Eso tiene que ser la probabilidad de que esté malo, para Mm, que lo puedas creer. Y entonces esto del resultado de Fermilab está, no sé, por 4 o algo así, o sea que está bastante convincente. Eh, Entonces, creo que sí se necesitan más experimentos, seguro, tomará un año, vamos un par de años para ponerlo más a prueba y confirmarse, pero la indicación es bastante creíble de que esto sí es cierto, a diferencia de lo de los neutrinos que decías, en que fue solo un resultado que lo anunciaron y después eso fue todo. También hubo falsa alarma, hace como 3 años hubo una pequeña resonancia de 750 veces la masa del protón, que la gente creyó que era una partícula nueva, eso pasó en el CERN. Pero para darte una idea, eran 3 desviaciones estándares de probabilidad, entonces estaba muy lejos ujú. de las 5. 6 meses después se fue la evidencia y se fueron 700 artículos a la basura. Gente trató de explicar eso, pero entonces, pero lo bueno es eso, que se puede poner a prueba y se corrige. Eso es, creo que la esencia de la ciencia, digamos, que uno se pone, que se va corrigiendo continuamente. Errores pasan, ya sea los errores humanos o errores estadísticos, pero al ponerse a prueba, entonces al final se confirma o se descartan. Así trabaja la ciencia, ¿verdad? Así Sí, trabaja, que sí, puedes sí, 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 proponer algo, pero si no es así, no sobrevive. exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, ahora lo de la quinta fuerza también es algo, un concepto un poco más amplio y la gente lo ha discutido por muchos años, ¿no? O sea, primero porque no es solo 4 y no más. Em, y hay razones bastante buenas, digamos, para pensar que no hay más, como la gravitación y el electromagnetismo. Esas son lo que llaman fuerzas a gran escala. O sea, porque la interacción se siente, o sea, o sea, digamos, hay 2 partículas, mientras están más, hay una interacción, mientras estén más lejos, la interacción cada vez es más débil, pero siempre está ahí. Y decrece como 1/la distancia al cuadrado, como sabes. Eso pasa Ujú. para la gravitación y pasa para el electromagnetismo. Esto está relacionado con que la partícula que media la interacción es una partícula sin masa. En el caso del electromagnetismo es el fotón y en el caso de la gravitación es el gravitón. No hay más partículas que esas dos sin masa que puedan mediar interacciones. Entonces, eso es todo. Entonces, las otras interacciones que conocemos las median partículas con masa o partículas que sean confinadas, como las interacciones fuertes. Entonces, pero eh, sale continuamente gente que propone partículas que explican algún tipo de fenómeno como la energía oscura o cosas así, o materia oscura, que pueden mediar interacciones a más o menos a larga escala, pero no mediadas por partículas sin masa, sino con una masa muy pequeña. Entonces, digamos, una masa que es, no sé, 10 a la menos 22 veces la masa del electrón, por ejemplo, una cosa así, una pequeñísima la masa. Y eso sí me dirían, como es tan pequeña, la interacción sería bastante de largo alcance. Pero para eso también hay límites experimentales bastante fuertes. Entonces, está muy, muy, muy restringido qué tipo de nuevas interacciones pueden haber, porque hay límites experimentales. O sea, si uno busca quinta fuerza en Google, por ejemplo, la discusión que vas a encontrar es esto que te estoy diciendo ahora y no lo que hablamos del muón.
porque las quinta fuerza la gente las ha ido proponiendo por muchos años. Son interacciones a más o menos largo alcance, mediadas por partículas muy livianas, y para eso sí hay límites experimentales bastante fuertes. Entonces, para que eso suceda, se necesitaría que algo muy complicado esté pasando. Como tenemos la energía oscura, que bueno, para los que no están siguiendo los detalles de la física, la energía oscura es algo que lo que causa que el universo se esté acelerando. Todos sabemos que el universo se está expandiendo, eso todo el mundo lo sabe, de los años 30, pero ahora se descubrió hace 20 años que se está acelerando, o sea que se expande cada vez más rápido. Y para eso no tenemos explicación, porque la interacción a esas distancias y la que domina es la gravitación, pero la gravitación es atractiva, entonces trataría de que se expandiera cada vez más lento. Pero sin embargo, hay algo que le está ganando a la gravitación que lo hace más fuerte, que se separe más. Entonces, para eso han surgido muchas ideas, propuestas, etcétera, y algunas de esas incluyen una quinta fuerza, entonces, que esté compitiendo con la gravitación. Pero eso no tiene nada que ver con lo de la quinta fuerza que la gente menciona con el experimento del muón. Entonces sí, porque el experimento del muón podría ser una quinta fuerza, pero del estilo de la fuerza débil, digamos, que es mediada por partículas muy pesadas y que son muy corto alcance. Entonces, eso es interesante, digamos, pero no tiene impacto a gran escala y no tiene impacto con energía oscura. Sí podría ser relacionado con lo que es la materia oscura, eso sí. La materia oscura es totalmente diferente que la energía oscura. Sí, es una partícula y esta es la que causa que las galaxias estén más o menos mantenidas. Hay una materia que mantiene esencialmente ha permitido la formación de las galaxias y hay evidencia muy directa de que existen porque la curva de rotación de las galaxias o las estrellas también necesitan algo más que la materia visible para explicar cómo se mueven. Esa materia oscura sí puede ser una partícula normal, digamos, digamos, como un electrón, pero sin carga o cosas así. Se llama oscura porque no tiene carga eléctrica. Y entonces, algunas de las partículas que estén causando esto, el problema del momento magnético del muón, puede estar relacionado con materia oscura. Puede ser, digamos, Podría ser. podría ser, eso sí, pero energía oscura yo no le veo mucho la conexión. Y para eso sí hay candidatos, están algo que hemos trabajado por mucho tiempo y que ha perdido un poco de peso en los últimos 5 años, porque el CERN no ha descubierto más partículas, son partículas que se llaman supersimetría. Partículas supersimétricas son para cada partícula modelo estándar, hay una partícula pareja de ellas. Y algunas de esas partículas pueden ser materia oscura, y algunas de esas partículas pueden ser lo que generan el momento magnético del muón. Y eso sería para mí tal vez de lo más interesante si resulta ser esa la explicación del momento magnético del muón, porque estábamos esperando que se descubriera en realidad HC en el CERN después del Higgs, pero no se han descubierto. Entonces podría ser que esto del muón sea la primera indicación de que realmente estén esas partículas ahí. Y eso sí sería muy interesante, porque descubrir una partícula nueva, dice uno, bueno, hay una partícula más y qué. Pero descubrir supersimetría sí es una parte conceptual muy importante. Entonces nos ayudaría a entender mucho mejor cómo funciona el universo desde el principio hasta ahora. Entonces, eso es lo que esperamos, que haya algo así, que esta indicación de una partícula nueva sea algo que nos dé información sobre algo conceptualmente más importante, no solamente una partícula nueva que está ahí y no explica nada. Así que bueno, hay que ser un poco pacientes, pero está muy emocionante, ¿no?, la situación. Al hablar de supersimetría, esto, tú que has trabajado la teoría de cuerdas, esto tiene que ver con teoría de cuerdas, ¿no? Es decir, ¿apoyaría más la teoría de cuerdas este descubrimiento? Sí, muy bien. Apoyar la teoría de cuerdas, pero si no se descubre, tampoco dice nada malo la teoría de cuerdas. Ese es el problema. Que, o sea, la teoría de cuerdas necesita supersimetría.
que está para ser consistente, pero la supersimetría es una simetría que tiene que estar rota, o sea, que sí que no está no se manifiesta directamente en naturaleza directamente, sino que tiene que estar rota, digamos. Pero a la escala en que se rompe, no sabemos cuál escala es. Entonces puede ser una escala mucho más grande que los experimentos que estamos aquí haciendo en Ginebra, etc. Entonces, puede estar la supersimetría ahí, pero a una escala inalcanzable. Ahora, si se descubre, entonces sí, nos da más confianza de que todo estaría bien. Lo bueno es que supersimetría tiene una razón de ser independiente de la teoría de cuerdas. O sea que la gente trabajó en supersimetría directamente por cuestiones, es muy bonito porque es por cuestiones más que todo formales. Es como, había la teoría básica en la que nos basamos todo el conocimiento realmente en física y más allá, son dos teorías, la relatividad especial de Einstein y la física cuántica, de la física microscópica. Y esto determina unas simetrías, las simetrías de la relatividad especial, no importa si uno está viendo, rotando o trasladando los observadores, si uno se traslada, la física es la misma, o observadores que se mueven a velocidad constante, ve la misma física que el otro, etc. Entonces, esas son las simetrías de la relatividad especial. Y esto es la teoría básica donde todo lo hemos aprendido. La supersimetría surge como la única, de generalizar estas simetrías de Einstein de la relatividad especial. Entonces, eso lo hace que sea totalmente de un nivel teórico. Digamos, si existen ya si se han observado las simetrías de Einstein de la relatividad especial, ¿por qué no se va a observar esta otra simetría que además está ahí y que matemáticamente debe estar ahí? Entonces, es una forma ya es conceptualmente, es de que el espacio-tiempo, como lo conocemos, tiene más simetrías que las que la relatividad de Einstein nos decía. Y, y no hay nada que diga que no pueden existir. Entonces, en principio, teóricamente deberían de estar ahí. Eh, entonces surgió así. Después se encontró una aplicación que podría ser esto que digo yo, de que para cada partícula, el modelo estándar puede haber su partícula pareja y entonces que pueden tener implicaciones a bajas energías. Entonces esperábamos que se pudieran descubrir energías bajas y todavía no se ha descubierto. Independiente de esto, la teoría de cuerdas, que trata de explicar el problema más importante, que es la gravitación a nivel microscópico, para ser consistente resulta que necesita supersimetría. Sin supersimetría no funcionaba. Entonces, fue otra razón más para la supersimetría. Es totalmente independiente de la razón original y totalmente independiente de la aplicación. Entonces, eso hace que los teóricos, claro, estamos realmente encantados con trabajar con la supersimetría y creemos que en algún momento se va a poder manifestar, pero no sabemos si lo va a hacer en nuestro tiempo de vida o no. Eso es lo que pasa, pero sí, hay mucho argumento a favor de supersimetría. Y una de las propuestas para explicar esto del momento magnético del muón son partículas supersimétricas. Entonces, eso puede ser una buena primera indicación de que estamos en el buen camino. Entonces, querría decir que, si te entendí bien, probablemente el descubrimiento sea de partículas, el resultado de estos sea una partícula que van a descubrir, Sí, quizás. exacto. Oh, ok, Esto es lo que va a ser seguro. Ahora, eso el problema seguro. es ¿qué va a hacer esta partícula? O sea, si el experimento es cierto, se confirma, va a haber una partícula explicando esto. Entonces tiene que ser una partícula más de las que conocemos, porque todas las que conocemos, con todas las interacciones, sabemos cómo calcularlos y ellos no producen este cambio. Entonces tiene que ser una partícula más, porque todas las partículas al interactuar, por este efecto que te decía de las fluctuaciones del vacío, digamos que el vacío no está vacío, ¿no? Que siempre hay fluctuaciones cuánticas. Entonces tiene que haber fluctuaciones cuánticas de estas otras partículas que estén causando este cambio. Entonces, ahora el problema es detectar esas partículas. Entonces, eso se necesita, es un experimento de más energías para detectarlas. Y si se detectan, la pregunta es si esas partículas nuevas explican algo o no. Si son, por ejemplo, si fuera supersimetría, sí explica algo. Si no, si es una partícula solo porque estar ahí, dicen, bueno, ¿para qué está ahí una partícula más? Tenemos que ver por qué está ahí. Será solamente el principio como el pico de un iceberg, algo así, digamos que es el primero indicio de que va a haber
muchas más partículas que se van a descubrir, etcétera. Entonces, no sabemos. Pero sí, esperamos, o sea, siempre descubrir una partícula nueva nos da indicaciones de entender algo mejor. Entonces, al final, la meta de la física es poder explicar la naturaleza. Entonces, si simplemente la describimos clasificando el número de partículas y ya está, no estamos explicando. Pero si hay un concepto detrás, que estas tienen que existir por tal razón, y con eso se explica por qué el universo es así, entonces ya tiene más base el descubrimiento, digamos. Sí, entiendo. No se trata solo de descubrir una partícula, sino que qué es lo que hace esa partícula. Eso Exacto. sería lo importante. Ujú. Pero Hernando, hablando un poquito más de otras cosas, el gravitón finalmente no se ha detectado, según tengo entendido. Sí, muy bien, perfecto que lo menciones, sí. Sí, eso es un tema bastante eh, que da mucho que discutir. Te lo voy a tratar de presentar de un ángulo diferente. O sea, la gravitación, primero fue Newton, el gran Newton entendió la gravitación universal, que se llama, porque es la caída de los cuerpos aquí en la Tierra, lo mismo que explica el movimiento de los planetas y las estrellas, etc. Eso estuvo muy bien. Después Einstein, en 2 siglos y pico más, casi 3 siglos después, la logró entender de una forma geométrica y la hizo consistente con su verdadera teoría fundamental, que es la relatividad especial. Y eso se le llamó en algún momento, se le llama la relatividad general, digamos que esencialmente es entender la gravitación consistente con relatividad especial. Yo siempre insisto que la teoría básica es la relatividad especial, no la relatividad general. Eso es cuestión de nombres. Que la relatividad general solamente explica una interacción, que es la gravitación. La relatividad especial incluye todas. El electromagnetismo tiene que ser consistente con la relatividad especial, y las interacciones fuertes, todo el mundo tiene que ser consistente con eso. Y la relatividad general simplemente describe una de las 4 interacciones, que es la gravitación. Muy bien. Y esto hasta ahí todo es clásico. Entonces no hay cuántico, por lo tanto, cuántico quiere decir que la energía se pasa en paquetes discretos, y esos paquetes son las partículas. Entonces, pero Einstein solo entendió una forma geométrica, donde no está la parte cuántica. La parte cuántica es la parte importante. Al final, a nivel microscópico, la física microscópica es cuántica, punto. Esa es la teoría fundamental cuánticamente. Entonces, el problema más importante de la física realmente es entender la gravitación a nivel cuántico. Las otras 3 sí se entienden bien a nivel cuántico, solo la gravitación no. Entonces, es lo irónico del asunto, porque es la interacción que mejor experimentamos, o más conocemos y la más vieja. Sin embargo, es la única que no entendemos. Para ser consistente con la física cuántica, tiene que haber un mediador de esa interacción, y eso se llama el gravitón. Entonces, entonces la gente dice, bueno, aparte eso fue Einstein en los años 15, 20. En los años 60 pasó algo que la gente no lo llama una revolución, pero para mí es igualmente fabuloso. 2 personas, Weinberg y Feynman, olvidéndonos totalmente de Einstein, de la teoría general de la relatividad. Ellos ven el mundo como que unir las 2 teorías básicas, la relatividad especial y la mecánica cuántica. Solamente usando los conceptos básicos de estas 2, uno puede describir, en parte siguiendo a Wigner, que en los años 30, 40 hizo la parte matemática de esto, que tienen que existir los objetos fundamentales de la naturaleza, tienen que ser partículas clasificadas por su masa y por su spin. Entonces de ahí salen que naturalmente tienen que ser, los objetos fundamentales tienen que ser partículas con, digamos, spin 0, el spin siempre es un número semientero, 0 más menos un medio, más menos 1, más menos 3 medios, más menos 2. Feynman y Weinberg, particularmente Weinberg en este caso, logró simplemente vamos a tratar cómo interaccionan cada una de estas partículas, spin 0, spin medio, etc. Y cómo son masa. Resulta que cuando trató de escribir las interacciones de una partícula sin masa y de spin 1, la única solución que le salió al principio
es el electromagnetismo. Entonces, puede describir que exactamente que tiene que describir el electromagnetismo sale como una consecuencia de simplemente describir a la partícula de spin 1 sin masa. Hace lo mismo con spin 2 y le sale, puede demostrar exactamente lo que, lo que se llama el principio de equivalencia. Fue lo que le dio dolores de cabeza a Einstein de tratar de decir que todas las interacciones son las mismas, que hay una sola, digamos, en el electromagnetismo hay una carga positiva o carga negativa, se atraen o se repelen. Depende, cada partícula puede tener diferentes cargas, depende de qué tan grande es la carga, la interacción es más fuerte o más débil. En gravitación no, todo el mundo tiene la misma carga, ¿no?, entre comillas, que la constante gravitacional. Entonces, y es universal, por eso se llama gravitación universal. Eso lo puedes demostrar uno simplemente tratando de escribir la física de una partícula spin 2, punto. No hay nada más. De ahí sale todo lo de Einstein. O sea, Einstein que se quebró la cabeza con acelerador, con elevadores, con trenes y pensando, no sé, todo eso simplemente lo puedes borrar y simplemente dice, quiero describir qué es la física de una partícula de spin 2 sin masa y te sale la gravitación de Einstein. Entonces, ahí está, y esa partícula de spin 2 es el gravitón. Entonces, está ahí. O sea, que naturalmente, por cuestión formal, digamos, uno dice qué es la física de una partícula de spin 2 sin masa. Y no solo eso, que Weinberg va más allá. Y dice, bueno, ¿qué tal spin 3 o spin 4, lo que sea? No existen. Él puede demostrar que no existen más interacción. Cualquier partícula de spin mayor que 2 no va a mediar No ninguna existe. interacción. Entonces ahí se acabó, ese es el fin. O sea, ahora eso es cierto y va a ser cierto en 1000 años. Ahí se acabó. Ese es si es cierta la relatividad especial, él hasta spin 2, o sea, eso es entender, porque Einstein tuvo que darle un montón de vueltas a la cabeza y llegó a entender una interacción haciendo esas cosas con geometría muy bonita, pero lo que logró Weinberg en los 60 es muchísimo más poderoso conceptualmente, porque uno dice, los objetos fundamentales son las partículas, y paramos en spin 2, no porque no queramos seguir, es porque no hay más. Él pudo demostrar que no hay más, no hay más que dos. Y por cierto, se brincó, te dije que era semientero, ¿no? Se brincó de 1 a 2. ¿Qué pasó con 3 medios? Y con 3 medios nadie había podido hacer el spin 3 medios. Nadie había podido encontrar una teoría que describiera partículas de spin 3 medios hasta que salió supersimetría. Entonces supersimetría dice, definitivamente tiene que haber una partícula de spin 3 medios que es la pareja del gravitón. Entonces, por eso supersimetría es tan llamativa, digamos, porque puede explicar de los pocos spins que tienes, 0, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Y ya todo está incluido con supersimetría y la teoría de Weinberg. Entonces, eso es el gravitón. Entonces, ¿por qué no se ha descubierto? Es clarísimo, porque la interacción gravitacional es muy débil. Entonces, lo único que podemos ver es su manifestación clásica a través de la interacción que vemos y a través de las ondas gravitacionales. Entonces, las ondas gravitacionales que vimos esencialmente es ver gravitones, pero seríamos deshonestos decir que están viendo los gravitones, porque estamos viendo una onda clásica, digamos. Entonces, no estamos viendo la partícula realmente. Pero esos son los gravitones. La onda gravitacional es el gravitón, digamos, visto ya a nivel cuántico. Y eso, claro, fue el gran descubrimiento hace 4 o 5 años que ya se pudieron Sí, ver por primera vez. Y eso sí, yo creo, sí. yo preguntaba esa vez, preguntaba a los físicos que si esa onda gravitacional implicaba el descubrimiento del gravitón, y Ujú. cabal dijeron que no, dijeron que Mm. eso no, No, porque sí, no. está clásico, sí, sí. Pero esencialmente eso es. Lo que pasa es que, imagínate irte a descubrir un gravitón, necesitas un acelerador de partículas que pueda ser tan eficiente, donde puedas describir la gravitación de poder ser posible detectar la gravitación. Para darte una idea, la gravitación es tan débil que es 10 a la menos 40, o sea, 0.40, algo así, más débil que el electromagnetismo. Entonces, los medios que tenemos ahora para descubrir algo así experimentalmente, estamos muy lejos de que eso se pueda hacer. Otra pregunta, Fernando, aprovechándote. Sí, sí, ¿Por, claro. por, por qué la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica no se pueden unir porque no pueden explicarse cuánticamente la gravedad? Porque la gravedad como que no tiene una explicación cuántica. Ah, Eh, ok.
o no sé si estoy así, pero Entonces yo creo que primero la relatividad especial y la mecánica cuántica sí se pueden unir. sí, bueno, Eso fue lo que hizo Dirac, de ahí predijo que existían antipartículas, se han descubierto todas las antipartículas, y todo el trabajo de Einstein, de Weinberg que te dije, estaba usando la gravitación, perdón, la relatividad especial con la mecánica cuántica. Lo que no se puede hacer, y es cuestión, es la parte, es la gravitación, o sea, describir la gravitación con este formalismo. Ahora, eso también, lo que pasa es que la base que describe las interacciones es una teoría que se llama teoría de campos, teoría cuántica de campos. Y en la teoría cuántica de campos te dice claramente cómo poder describir la interacción de cada una de las partículas de spin 0, un medio, etc. Cuando uno llega a spin 1, toda la teoría se llama, lo que se llama renormalizable, que uno puede hacerlo, los cálculos consistentes y predecibles. Entonces es una teoría bien, se comporta bien, digamos, que uno puede hacer, hay un número finito de parámetros que la define y hay muchos experimentos, entonces uno puede ser mucho más predictivo. Cuando llega uno a spin mayor que 1, la teoría se llama no renormalizable. Eso quiere decir que las interacciones, hay un número infinito de interacciones, de constantes de interacciones. Entonces eso se vuelve menos predictivo porque uno puede hacer solamente un número finito de experimentos y cada experimento puede determinar una constante diferente, entonces no puedes predecir. Esto se ha vuelto un mito más que la realidad. Ahora la gente dice, sí, nosotros no queremos calcular los términos infinitos, sino cada uno de los términos es más pequeño que el anterior. Entonces uno puede parar en un número finito, en vez de tener, digamos, 4 términos, uno puede quedarse con el quinto y hacer predicciones de ese quinto. Entonces, siempre y cuando la energía no sea muy grande, para que el sexto sea más pequeño que el quinto. Entonces uno puede parar ahí. Y si quiere un poco más de precisión, calcula el quinto y el sexto. Y ya elimina del séptimo en adelante, etc. Entonces uno puede ir a hacer cálculos uno por uno. Y eso es lo que la gente está haciendo últimamente. Eso se ha vuelto, eso viene en nombre de lo que se llama teorías efectivas de campos. La palabra efectiva es que uno puede hacer los cálculos y sabe que son efectivos hasta cierto orden, hasta cierta energía. Entonces la gravitación cuántica uno lo puede hacer sin problema. O sea que yo puedo hacer cualquier cálculo, a cualquier orden de aproximación que uno quiera, uno puede hacer el cálculo. No hay ningún misterio. El problema de eso es que eso es hasta ciertas energías. Cuando uno llega a una energía muy grande, hay una energía fundamental que se llama la energía de Planck, ya esos cálculos, ahí ya necesitaría uno el número infinito de términos. Entonces, eso se llama que la teoría no es completa en el ultravioleta, que es la energía ultravioleta de la energía muy alta. Y para eso es que surge la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, supuestamente, es el candidato principal, digamos, para hacer completar la teoría al nivel ultravioleta. Pero te das cuenta de la diferencia, digamos, el hecho de que no es que no se sabe nada de la teoría de campo, de la teoría de gravitación cuántica, se sabe muchísimo. Lo que falta es ese paso último, que es completarla en el ultravioleta a energías muchísimo más altas. Y la teoría de cuerdas, en principio, te da esa posibilidad. Sí, pero bueno, para definir interesante. la teoría de cuerdas es más complicado. Qué fantástico. En Sí. realidad que eh, agradecemos tus respuestas a estas preguntas que son fundamentales, ¿verdad? Porque son para poder entender la verdadera naturaleza del universo. Ujú, Y por lo que entiendo, las 4 fuerzas, digamos, a ver si logré entenderte bien, porque cuesta ujú, entender un poquito lo que estás diciendo. ujú, Entonces, las 4 fuerzas fundamentales, digamos, permanecen así, permanecen el descubrimiento de la partícula, que si se da, no tal vez estaría relacionado con una fuerza fundamental, sino con una nueva partícula que probablemente va a tener que ser estudiada y que tenga alguna interacción y a lo mejor hasta con la materia oscura. ujú, Podría ser, o podría ser que no. ujú. Pero entonces sí es sólido el descubrimiento en ese sentido. Y Sí, pero sí podría ser otra fuerza fundamental, podría ser una partícula como, por ejemplo, los mediadores de las interacciones débiles. Son las partículas Z y W que se llaman. Pues podría ser una partícula como esa.
pero como son masivas, pueden ser mediadoras de una interacción. O sea, para ser mediador de interacción generalmente se llama una partícula de spin 1, que esos son el fotón, la partícula Z, los gluones, el W, esos son los que median cada una de las otras tres interacciones, que no es la gravitación. Entonces, otra partícula como ellas, masiva, pues se le podría llamar una quinta fuerza, digamos. Pero bueno, sería una fuerza a nivel microscópico nada más y ya está. Entonces, pero cuando la gente habla de una quinta fuerza, piensa algo así Grande. a gran escala, como la gravitación o el Ujú. electromagnetismo. Sí. Ujú. Ok. Sí. Y lo otro que es importante que nos dijiste es que la explicación que dieron Weinberg y Feynman, que son, bueno, explicar el universo con base al spin de las partículas y a Sí. si tienen masa o no. El spin de Es, masa, sí. Uno puede, es una clase, es uno de mis temas favoritos. Yo cuando puedo lo explico en mis clases porque es buenísimo. Es pura matemática. Se llama la teoría de grupos, se llama las representaciones del grupo de Poincaré. Esa es la forma matemática. El grupo de Poincaré es una simetría de la relatividad especial. Y cuando uno hace la pura teoría de representaciones de ese grupo de Poincaré, las representaciones salen como objetos con masa y spin. Y eso es esencialmente uno puede, como es la definición de una partícula elemental. O sea, a uno le pregunta, ¿qué es una partícula elemental? Entonces, la respuesta es clarísima, es una representación del grupo de Poincaré. O sea, eso es. ¿Y estamos hechos de qué? Estamos hechos de representación del grupo de Poincaré. Eso sale directamente de la matemática, que es una cosa para mí fabulosa. Entonces, uno puede decir, la gran pregunta de qué estamos hechos, uno sale automáticamente, sale de esta parte de teoría de grupos matemática. Y resulta ser que son objetos muy simples, clasificados por masa y por spin. Entonces, nada más empieza uno, y el spin está cuantizado, entonces solo puede ser más en términos de medios, o sea, 0, un medio, 1, etcétera. Entonces, y además, Feynman y Weinberg precisamente te puso los límites. Partículas sin masa después de spin 2 ya no median ninguna interacción. Entonces ya uno tiene el control de qué no solo de qué estamos hechos, sino que cómo pueden ser todas las interacciones, y no puede ser nada más. O sea, no es que alguien que nunca haya pensado mucho, de repente se les da, voy a tratar esa interacción y va a tener tal propiedad. Dice, no, no, tiene que ser una de esas partículas y si las medias las interacciones van a ser permitidas, son tales y tales. Entonces, ese es un orden completo, eso de poder realmente explicar la naturaleza, porque todo viene de las partes básicas, que es la relatividad especial y la mecánica cuántica. Entonces, eso me parece a nivel conceptual es muy, muy atractivo, digamos, porque realmente uno puede sentir y uno entiende de dónde está la física detrás. Ujú. es otra forma de ver más sencilla, tal vez, con términos, con menores términos, la misma Sí, explicación de todo el universo. sí, y por lo menos, digamos, por ejemplo, y eso también cuando vieron la teoría de cuerdas, por eso es que naturalmente los físicos de partículas nos fuimos a teoría de cuerdas, porque la teoría de cuerdas dice, ¿cómo es que la teoría de cuerdas implica la gravitación? Dice, pues, las cuerdas son solamente un objeto de una dimensión fluctuando. Pero ¿qué es lo que pasa? Como está fluctuando y a ciertas frecuencias, la mecánica cuántica te dice que no es cuántico, la mecánica cuántica dice esas frecuencias están cuantizadas y entonces puedes, de alguna forma solo puedes tener frecuencias tales que te dan cada uno de los spins de las partículas que conocemos. Entonces de repente hay un modo de las cuerdas de oscilación que te da una partícula de spin 2 y sin masa. Entonces, con solo decir eso, ya uno dice la teoría de cuerdas predice gravedad. No hay nada más que hacer. Tú solo usa uno los resultados de Weinberg y solo sale la teoría de cuerdas que no tiene nada que ver con geometría o algo así, solamente es fluctuaciones de un objeto de una dimensión. Te sale que tiene que haber una de esas fluctuaciones, es un objeto cuántico que tiene masa igual a cero y spin 2. Entonces, ya de ahí automáticamente uno usa los resultados de Weinberg y sale que es la gravitación. Entonces, por eso es que la teoría de cuerdas es netamente cuántica y, y predice la gravitación. O sea, te sale la gravitación como algo, como una predicción de la teoría, porque te sale que existe la partícula de spin 2 sin haberla uno puesto con la mano, digamos. Entonces, eso también lo hace también sumamente atractiva la teoría de cuerdas porque predice la gravitación. O sea, ya no solamente explicarla, o tratar sino que a La partir de predice. algo diferente te dice, tiene que existir algo que es la gravitación. Y todo uno puede hacer los cálculos, etc. Ahora hay mucho más Fantástico, bueno, por entender de qué la física. fantástico. Sinceramente,
Es fantástico, todo eso nos emociona platicando contigo. Y en realidad, sí, quisiéramos poder entender más, porque realmente, pues no, pero como tú no nos lo cuentas, sí nos permites entender. Y quería agradecerte mucho tu tiempo No, y no, también encantado, ¿no? decirte que seguimos, te admiramos en Guatemala, tu trabajo y todo lo que has hecho. Y realmente muy agradecido contigo por tu tiempo, por No, habernos muchas gracias. dedicado tiempo Sí, a bueno, educarnos más. muy bueno, y gracias a vos. Yo sé que es un gran divulgador de la ciencia y promotor para las nuevas generaciones y bueno, tener esta amistad desde que éramos jóvenes y compartimos siempre los mismos sentimientos y ilusión de entender cada vez más el universo. O sea que me encanta siempre que podemos hablar juntos. Sí, Yo encantado. eso estaba pensando, me recuerdo cuando es como que estuviéramos hablando hace muchos años de todo lo que Sí. hablábamos, todo lo que ahora hablando de otras cosas. Bueno, está Gracias. bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Te agradecemos mucho tu tiempo. Que tengas un feliz día o tarde Igual, allá. sí, sí. Y siempre Bueno, estamos en contacto contigo. Felicitaciones por todo lo que has hecho. bueno, muchísimas Muy gracias, Edgar. admirable. Y bueno, felicitaciones a vos también y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias.